Salud al Día, el informativo. Bienvenidos a una emisión más de Salud al Día, el informativo. A continuación le daremos a conocer a ustedes los titulares de los hechos más importantes que transcurrieron durante esta semana. La hepatitis B, una enfermedad que se viene presentando con más frecuencias en los recién nacidos. Usiacurí fue escogido como el municipio modelo en el Atlántico por la campaña de prevención en contra del dengue. Atlántico, pionero en la red de controladores de salud. El calor hace que las personas se vuelvan más violentas. Son muchas las recomendaciones que deben tener en cuenta las madres gestantes, especialmente sobre el cómo pueden adquirir determinados virus que pueden afectar la salud de sus hijos, no solo mientras estén en el vientre, sino para el resto de su vida. Indudablemente, uno de los virus que más puede afectarlos es el de la hepatitis B. De acuerdo al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, hepatitis significa inflamación del hígado. La hepatitis B es una enfermedad hepática originada por la infección con el virus de la hepatitis B. Algunas personas pueden combatir la infección, en cambio otras, el virus permanece en su organismo y da lugar a una enfermedad crónica o de por vida. La hepatitis B se transmite mediante el sexo sin protección, por medio de sangre contaminada o compartiendo cepillos de dientes, hojas de afeitar o agujas para hacerse tatuajes o perforaciones, y se puede transmitir al bebé en el momento del parto, bien sea vaginal o por cesárea. Se estima además que 350 millones de personas en el mundo y 1.2 millones de personas en los Estados Unidos están infectadas con la hepatitis B. En Colombia, por cada 1.000 mujeres embarazadas que dan a luz cada año, 1 de cada 2 tiene hepatitis B. Cuando una mujer embarazada tiene hepatitis B, el bebé se puede contagiar fácilmente. Los bebés y los niños pequeños también pueden contraer la hepatitis B mediante el contacto cercano con familiares u otras personas que pudieran estar infectadas. Los bebés que se infectan con hepatitis B tienen un 90% de probabilidades de desarrollar una infección crónica de por vida. En Colombia está establecida la vacunación contra hepatitis B en los recién nacidos, porque no se sabe cuál de las madres que tiene parto puede ser portadora del virus de la hepatitis B. No se toma de manera sistemática estudios antes del parto para saber si una madre tiene o no hepatitis B. Por esta razón, todo niño que nace en Colombia debe aplicársele la vacuna contra la hepatitis B y la norma es que esa vacuna sea aplicada en las primeras 12 horas de nacido el niño. De los 17 millones de decesos ocurridos en el 2012 por dolencias cardiovasculares, 7 millones de estos correspondieron a isquemias en el corazón. Mientras tanto, el 6.2 correspondió a derrames cerebrales. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, ya que en 2011 acabaron con la vida de más de 17 millones de personas, según los últimos datos publicados en este mes por la Organización Mundial de la Salud. De los 17 millones de decesos ocurridos por dolencias cardiovasculares, 7 millones de personas murieron por isquemias en el corazón y otros 6.2 millones por derrames cerebrales. Tenemos una problemática en nuestro país y es que la enfermedad cardiovascular se volvió casi que una epidemia. La mayor índice de consulta y de hospitalizaciones en Colombia se debe a enfermedad cardiovascular, llámese hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, angina inestable, problemas de accidentes cerebrovasculares o problemas de lípidos, todo lo que es enfermedad cardiovascular que terminan llevando a complicaciones muy graves cuando no se manejan adecuadamente, que están llenando nuestras unidades de cuidado intensivo de pacientes con problemas de sus riñones, por corazones muy grandes que se llama insuficiencia cardíaca o daños cerebrales por problemas isquémicos en el cerebro. Entonces sí, es la enfermedad cardiovascular una enfermedad de alta prevalencia, es la principal causa de enfermedad en Colombia y en muchos países latinoamericanos y países desarrollados también. Frente a esta situación, médicos expertos nos dan ciertas recomendaciones. Mi consejo particular es que todo individuo mayor de 35 o 40 años debe hacerse por lo menos un chequeo al año
de su condición cardiovascular para que le tomen la presión arterial, para que le hagan un electrocardiograma y le hagan un examen médico completo para detectar si tiene algo incipiente o todavía no tiene compromiso de algo cardiovascular. De hecho, las enfermedades no transmisibles fueron responsables de 2/3 de las muertes ocurridas en el mundo en 2011, frente al 60% una década antes, frente al 60% hace una década. Entre las enfermedades no transmisibles, las más mortales fueron las dolencias cardiovasculares, los cánceres, la diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. El consumo de tabaco sigue siendo el principal origen de las enfermedades no transmisibles. De hecho, se calcula que 1 de cada 10 adultos en el mundo mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. El resto de enfermedades transmisibles, las muertes relacionadas con el parto y el posparto y las condiciones de nutrición, fueron responsables colectivamente de 1/4 de todos los fallecimientos de 2011. El parto inducido o acelerado puede considerarse como una de las fuertes causas para que los bebés desarrollen autismo. Sin embargo, varios estudios preliminares advierten sobre la importancia de desarrollar investigaciones en el tema. El estudio conjunto de la Universidad de Michigan y la de Duke, publicado en la revista pediátrica más importante de este país sobre el asunto que se ha desarrollado hasta ahora en Estados Unidos y sugiere que el riesgo es aún mayor de padecer autismo si el bebé es de sexo masculino. Los investigadores estudiaron los registros de todos los niños nacidos en este país durante los últimos 8 años y relacionaron más de 625,000 nacimientos con sus correspondientes expedientes escolares para determinar que 1.3% de los niños y un 0.4% de las niñas tenían autismo. En términos generales, el número de madres que habían tenido partos inducidos o acelerados era mayor entre los niños con autismo que entre los que no lo padecían, y el estudio calcula que prescindir de este tipo de técnicas podría prevenir 2 de cada 1000 casos de autismo en el caso de los bebés de sexo masculino. El estudio concluye que, de los bebés masculinos, aquellos que nacieron en un parto inducido y acelerado tenían un riesgo de autismo en un 35% más elevado que los que nacieron a través de contracciones naturales sin ningún tipo de estos tratamientos. En el caso de las niñas, solo los partos acelerados se asociaron con un aumento de riesgo de autismo y los no inducidos, algo que según los autores del estudio requiere más investigación. Los autores del estudio alertaron que sus resultados no debían tomarse como base para evitar el recurso a la inducción o aceleración del parto, hasta que haya más investigación, dado que estas técnicas tienen claros beneficios asociados y por lo que se necesitan más estudio al respecto. Yo pienso que ese es el estudio mamá o el estudio papá, el estudio que nos va a llevar a nosotros los médicos de otras regiones y de otros países a hacer más investigación sobre el tema y poder llegar a la conclusión si tiene o no que ver el hecho de que nacer por esta vía de parto inducido tenga mayor riesgo de producir autismo o no. Yo pienso que todavía estamos en pañales, por así decirlo. No podemos asegurar, yo creo que los mismos investigadores están diciendo lo mismo, no podemos asegurar que se trate de que el autismo tenga una relación directa con el parto inducido. Pero sí tiene mucho que ver y tenemos que abrir los ojos mirando, observando este estudio para nuevos estudios y llegar a la conclusión definitiva. El municipio de Usiacurí Atlántico fue reconocida por la excelente gestión que vienen desarrollando en salud pública por parte de la Secretaría Departamental de la Salud. Además, fue beneficiaria de la donación de una ambulancia y de un reconocimiento por ser el municipio que menos propagación ha tenido del dengue. Un ejemplo de ello es que estando el Atlántico en epidemia de dengue, el municipio a la fecha presenta índices bajos y son muy pocos los casos que se registran. Durante una visita al cementerio, el secretario pudo constatar que los floreros se encuentran llenos de arena húmeda, lo que representa un acto ejemplarizante para la prevención de esta enfermedad, cuyo mosquito transmisor se cría en agua limpia. Y tema tan importante como un cementerio. Miren que en cementerios más del 60-70% de los casos positivos están alrededor del cementerio del municipio.
Estamos en Uciacurí. ¿Por qué Uciacurí? En medio de un pico epidémico que tiene el departamento, en medio de un departamento endémico en dengue. Sangre, virus de dengue circulando en sangre de ciudadanos y mosquitos en todo el departamento, porque Uciacurí tiene un comportamiento por debajo de la media, por debajo de lo esperado. Uciacurí hoy hacemos una inspección ocular en el cementerio con nuestro equipo de trabajo y vemos cómo la Secretaría de Salud Uciacurí, el lineamiento que entrega su alcalde, el amigo Bresneider, además que es médico, y todo el equipo de trabajo de salud pública de Uciacurí junto al equipo de trabajo de salud pública departamental mantienen a Uciacurí como un municipio seguro, con bajo índice aédico y con bajo riesgo. En el marco de la entrega de la nueva ambulancia que hizo la Administración Departamental a la S, Hospital Municipal Jesús María Férez Fara, el secretario de Salud Departamental, David Peláez, exaltó el buen trabajo que se viene dando al interior de ese centro de salud, el cual se encuentra notablemente recuperado financieramente, gracias a un proceso de acompañamiento que ha dado notables frutos. De igual forma, el funcionario destacó los resultados en las acciones de salud pública que demuestran que el compromiso de los funcionarios de la Secretaría Municipal y la receptividad de la población ha permitido mantener bajos índices en las enfermedades. Ante todo, pues el reconocimiento que ha hecho ahora la Secretaría de Salud Departamental, dando como ejemplo Uciacurí en la prevención del dengue, o sea, es simplemente seguir los lineamientos que nos dice la Gobernación del Atlántico por intermedio de la Secretaría de Salud Departamental para evitar estos casos de dengue que están pues afectando todo el Departamento del Atlántico. Es muy fácil, es simplemente tener una organización con el Secretario de Salud Municipal. A nivel nacional, el Atlántico es pionero en la implementación de la red de controladores de salud y su gestión ha llegado a una relevancia tal que se ha convertido en un ejemplo a seguir por parte de los otros departamentos que se encuentran en fase de implementación. Se trata de una instancia creada por la Superintendencia Nacional de Salud para implementar procedimientos participativos que permitan la operación del sistema de forma articulada con las personerías, la Defensoría del Pueblo, las Contralorías departamentales y otras entidades u organismos que cumplan funciones de control para proteger los derechos de los usuarios. La red, que oficialmente fue puesta en marcha en el Atlántico el 23 de mayo del 2012, con la firma de un convenio interadministrativo entre la Superintendencia y la Contraloría General del Departamento del Atlántico, se ha reunido cumplidamente cada 3 meses para analizar y buscar soluciones a temas tan relevantes como el flujo de recursos, la conciliación de deudas entre las EPS y las IPS y la atención a los niños con cáncer. La Superintendencia pone de manifiesto en su programa institucional que los órganos de control que conforman la red han demostrado su compromiso a través de un trabajo mancomunado en la búsqueda de la equidad, la transparencia, y se convierten en la mejor herramienta para solucionar los problemas del golpeado sistema salud colombiano. Hacen un recuento de lo que ha sido la implementación de la red en el departamento y cómo se inició el monitoreo por parte de la Secretaría de Salud a los casos de los niños con cáncer, las quejas de sus familiares y la muerte de más de 15 de estos pequeños por posible negligencia en la atención. El secretario de Salud del Atlántico, David Peláez Pérez, expresó su agradecimiento con el ente rector de la salud en Colombia por este reconocimiento. Sí, la red de controladores es una excelente estrategia de la Supersalud, una Supersalud que hace muchos años era lejana a los territorios. Se ha hecho un acuerdo, una alianza estratégica muy bonita con la Super. La Super entendió que tenía que estar en las regiones y tomó como modelo piloto el Departamento del Atlántico. Hemos hecho más de 8 eventos con la Super, eventos académicos, rendición de cuentas, formalización de denuncias, estrategias de giro de recursos para los hospitales. Todos estos eventos con grandes resultados. Es así hoy como la Super lo coloca y lo muestra como modelo piloto a seguir en el resto del país. A medida que la tierra se calienta, aumentan las probabilidades de que la gente pierda los estribos. Al menos eso es lo que aseguran los científicos. Un vasto estudio dice que actos agresivos, como los crímenes violentos y la guerra, tienden a aumentar con el incremento de la temperatura. Los estudiosos analizaron 60 trabajos sobre colapsos de imperios, guerras recientes, tasas de criminalidad en Estados Unidos, simulaciones de laboratorios que examinaron decisiones policiales sobre cuándo disparar, e incluso casos en los que lanzadores golpean a propósito a bateadores con sus lanzamientos. Los científicos encontraron un denominador común a lo largo de los siglos.
Condiciones climáticas extremas, muy calientes y secas, significan más violencia. El calor lo que provoca es básicamente deshidratación, pérdida de electrolitos. Estos electrolitos se llaman sodio, potasio, calcio, y deshidratación que ocasionan aumento de la presión arterial. Pero además genera unos cambios hormonales que provocan inconformidad en la persona y desespero por calmar la deshidratación que provoca el cambio de temperatura y ofrecerle al organismo un estado mucho más tranquilo, que es cuando la persona logra tomar agua. Esos cambios hormonales, que se dan básicamente por liberación de unas hormonas llamadas adrenalina, hormona del cortisol, que es la hormona que es la hormona principal del estrés, son lo que hacen el cambio al estado del humor de la persona. Es por eso que la recomendación es, cuando estamos en ambientes muy cálidos, muy húmedos, es necesario estar permanentemente hidratado para que la hidratación no permita que la persona se deshidrate y esto genere la salida de las hormonas que ocasionan cambio en el modo de ser de la persona. Y en estos momentos nos reportan más información del sector de la salud con nuestro compañero Fabián Lesmes. Fabián, adelante, ¿qué nos quiere comentar? Así es, Vanessa, una importante noticia tenemos que comentarles a cada uno de nuestros televidentes y tiene que ver con un informe que recientemente ha realizado el Banco de la República y la organización Barranquilla Cómo Vamos del Sistema de Salud de los Barranquilleros. Primero analicemos el informe que ha realizado el Banco de la República. Este informe tiene que ver con el aumento a la accesibilidad de los usuarios a la red hospitalaria aquí en el distrito de Barranquilla y la reducción en cuanto a kilómetros que las personas deben de transitar o de recorrer para poder llegar a un centro de salud. El Banco de la República también presentó un informe en cuanto al tema de la equidad que tiene que ver con la satisfacción de los barranquilleros en cuanto al tema de salud. Veamos el siguiente informe. La pregunta fundamental era si las personas tenían ahora mucha más accesibilidad geográfica a la red pública o no, qué tan lejos o a qué distancias, y las distancias, por ejemplo, que le quedaban a la red pública hospitalaria a las personas había aumentado o había disminuido. Los resultados son destacables, la distancia que debe recorrer las personas ahora para poder tener acceso al servicio de salud, ya sea a un paso, a un camino, a un hospital, se redujeron en forma importante. Por el informe que presenta ese análisis técnico que hace el Banco de la República de nuestra red hospitalaria en el contexto de acceso a los servicios. Esta es la demostración verdadera mediante este informe que el objetivo propuesto cuando inició todo este programa en el año 2008 de acercar la prestación de los servicios de salud a los barranquilleros lo hemos conseguido. Hoy el barranquillero promedio de la ciudad tiene a mitad de distancia que en el año 2008 los servicios de salud. Hace 5 años lo tenía a 3.5 kilómetros el servicio de salud más cercano, hoy estamos en 1.7. Todavía nos faltan cosas por hacer, pero significa que estamos avanzando por el camino que es. Por su parte, la organización Barranquilla Cómo Vamos también adelantó un informe que tiene que ver sobre el sistema de salud de los barranquilleros. Analizaron la gestión que actualmente la Secretaría de Salud Distrital viene adelantando en beneficio de la salud de los barranquilleros. El informe arrojó que existen algunos puntos que se deben de mejorar. Comparamos todos los indicadores del sector salud del periodo 2008 a 2012 y hay unos indicadores positivos, voy a mencionarte como los más importantes. La cobertura en vacunación es importante, se alcanza a lograr el porcentaje de personas que tienen cobertura total en vacunación y eso incidió en las tasas precisamente de mortalidad por IRA y por EDA de nuestros menores, porque hay buena cobertura en vacunación. También hay aspectos positivos como el aseguramiento universal. ¿Qué aspectos salieron para mejorar en el informe o que, digamos, no presentaron un comportamiento tan bueno? Uno, la tasa de mortalidad materna, que aumenta el porcentaje de tasa de mortalidad, es decir, madres muriendo al momento del parto o los días siguientes, lo cual creo que la secretaria rinde cuentas de qué está haciendo la alcaldía, pero no podemos bajar la guardia. Es un indicador que
es vital y es importante en las ciudades y presentó un aumento en el periodo 2011-2012, por lo que llamamos la atención. También el informe revela aumento en la tasa de mortalidad por VIH y por tuberculosis. Es todo, Vanessa, lo que tenía que comentarles. Continúe usted con más información. Hasta aquí Salud al Día, el informativo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y recuerden que podrán conocer más noticias del sector de la salud en una próxima emisión. Salud al Día, el informativo.